Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más, dispuestos a sumergirnos juntos en las profundidades del fascinante mundo del entretenimiento. Hoy, amigos míos, vamos a desenterrar una noticia que ha resonado con la fuerza de un terremoto en la industria, un bombazo que ha dejado a la comunidad de seguidores en un estado de euforia y expectación sin precedentes. ¿Están listos para navegar por un mar de misterios, desentrañar confesiones sorprendentes y ser testigos de cómo el pasado se entrelaza con el futuro de una manera que pocos anticipábamos? Porque hoy nos adentramos en un torbellino de emociones y especulaciones, un tema que ha puesto todo patas arriba y cuyo epicentro son dos nombres que, sin duda, resuenan con una potencia innegable: Demet Özdemir y Can Yaman. Sí, han oído bien. Esa chispa que prendió nuestras pantallas, esa química electrizante que nos cautivó hasta el último fotograma, parece que lejos de haberse extinguido, la idea de su renacimiento está más viva y palpable que nunca. Durante un tiempo considerable, la posibilidad de un reencuentro profesional entre Demet Özdemir y Can Yaman no ha sido solo un anhelo, sino un sueño recurrente para una legión de seguidores, especialmente para aquellos que quedaron irremediablemente prendados de la mágica conexión que desplegaron en la inolvidable y exitosa serie Erkenzikuus. Esa producción no solo catapultó a ambos actores a la estratosfera del estrellato internacional, sino que también sembró la semilla de una intensa y persistente especulación sobre la naturaleza de su relación, incluso fuera del estricto ámbito de las cámaras. ¿Quién podría olvidar esa energía magnética que irradiaban, esa complicidad tácita que convertía cada una de sus escenas en un lienzo de emociones puras, en momentos que se grabaron a fuego en nuestra memoria colectiva? Era como si realmente se entendieran a un nivel profundo, como si hubiera un hilo conductor invisible que trascendía la mera actuación. Y esa sensación, esa intuición para muchos, nunca ha desaparecido por completo. Ahora, la propia Demet Özdemir, con una franqueza que ha desmantelado barreras y disipado sombras, ha avivado de manera espectacular las llamas de esta posibilidad. En una serie de entrevistas recientes, la carismática actriz ha sido interrogada de forma insistente, casi constante, sobre su relación con su expareja y colega de reparto en Erkenzikuus. Y sus respuestas, señoras y señores, han sido significativamente más abiertas, directas y reveladoras de lo que la mayoría de nosotros, o quizás incluso de lo que los propios productores, esperábamos. Atrás quedaron las evasivas sutiles, las respuestas genéricas que dejaban poco espacio a la interpretación. Lo que ha emergido es una franqueza deslumbrante, una honestidad que llama poderosamente la atención. Y el punto culminante, la joya de la corona de estas revelaciones, es que Demet no ha negado categóricamente la posibilidad de volver a trabajar con Can. De hecho, sus comentarios sugieren vehementemente lo contrario. Ha insinuado con una claridad refrescante que, desde una perspectiva puramente profesional, no existen impedimentos insalvables, y que incluso estaría abierta y dispuesta a considerar seriamente un proyecto conjunto si la oportunidad correcta y el proyecto adecuado se presentaran. Piensen en esto por un momento. Durante años tras la culminación de Erkenzikuus, el circo mediático se volcó en especulaciones sobre su relación. Rumores de romances apasionados, de rupturas dolorosas, de reconciliaciones secretas, un verdadero torbellino de noticias y conjeturas que en ocasiones resultaba abrumadoramente difícil de seguir con coherencia. Pero ahora, con estas declaraciones públicas, Demet está enviando un mensaje inequívoco, al menos en el terreno profesional: las puertas no solo no están cerradas, sino que ella misma las ha abierto de par en par, de manera generosa. Ha compartido públicamente que guarda recuerdos sumamente positivos de su tiempo trabajando juntos, y lo que es aún más crucial, ha afirmado que el respeto mutuo entre ellos perdura. Esto no es un simple guiño a la posibilidad, sino una declaración tangible de que un puente profesional está esperando ser cruzado si las circunstancias lo permiten. Lo que hace que estas declaraciones sean aún más intrigantes, más cautivadoras, es el contexto en el que se producen. Ambos actores han continuado trazando carreras individuales exitosas y brillantes. Can Yaman ha logrado conquistar con maestría el mercado italiano y europeo, consolidando su estatus de estrella a través de otros proyectos de gran envergadura. Paralelamente, Demet Özdemir ha brillado con luz propia en producciones turcas que de igual modo han cosechado un alcance internacional formidable. Sin embargo, a pesar de sus trayectorias independientes, para una vasta audiencia, la imagen de Can Yaman y Demet Özdemir juntos sigue siendo una combinación ganadora por excelencia, un referente de éxito arrollador y de una conexión especial que pocos dúos logran replicar de manera tan efectiva.
Y parece ser que Demet es plenamente consciente de ese magnetismo duradero, de esa aura que aún envuelve su asociación. En una de sus intervenciones más recientes y comentadas, Demet fue interrogada directamente sobre la posibilidad de protagonizar una nueva serie junto a Can Yaman. Su respuesta, lejos de ser vacilante, fue una afirmación rotunda acompañada de una sonrisa que transmitía confianza y optimismo: si un proyecto adecuado nos trae juntos de nuevo, ¿por qué no? ¡Boom! Ahí está. No fue un nunca, ni un ambivalente no lo sé. Fue un claro y decidido: si el proyecto es bueno, adelante. Esta declaración abre un abanico de posibilidades francamente asombroso. Imaginen por un instante el impacto mediático y la expectación que generaría un nuevo proyecto que reúna a estas dos figuras. Sería, sin lugar a dudas, un evento de proporciones épicas en el panorama del entretenimiento. Además, Demet ha querido ser explícita al aclarar que la dinámica de una relación profesional difiere sustancialmente de la de una relación personal. Ha señalado que el paso del tiempo y las diversas experiencias vitales han aportado una madurez considerable, y que ahora las cosas se abordarían desde una perspectiva eminentemente profesional. Esto es un punto de vital importancia, porque si bien la química entre ellos era innegable y palpable, también es una realidad bien conocida que las complejidades de las relaciones personales pueden, en ocasiones, enturbiar y complicar las dinámicas laborales. Por lo que parece, Demet ha sabido extraer lecciones valiosas de esas experiencias pasadas y está dispuesta a enfocar cualquier posible colaboración futura sobre una base sólida y eminentemente profesional. Las palabras de Demet Özdemir no solo han encendido la llama de la emoción entre los devotos seguidores de Erkenzicus, sino que también han provocado una oleada de expectación y especulación en el seno de la industria del entretenimiento. Los productores y directores, sin duda alguna, estarán tomando nota meticulosa de estas declaraciones. Un proyecto que logre unir a estas dos estrellas tendría garantizado no solo un seguimiento masivo, sino también un interés comercial formidable y una atención mediática sin precedentes. La idea de verlos encarnar a personajes completamente nuevos, inmersos en historias distintas, pero conservando esa chispa que tanto nos cautivó, es una perspectiva que muchos esperan con una impaciencia casi palpable. Por otro lado, resulta fascinante observar la manera en que Demet gestiona estas preguntas tan delicadas y recurrentes. Siempre con una elegancia innata, una sonrisa que desarma y que al mismo tiempo transmite una seguridad admirable, pero también con una firmeza que deja poco margen a las interpretaciones erróneas. No está alimentando rumores infundados ni avivando polémicas innecesarias; en su lugar, está respondiendo a una pregunta recurrente con una honestidad refrescante y transparente. Y es precisamente esta sinceridad desprovista de artificios lo que ha generado la resonancia y la repercusión tan significativa de sus declaraciones. ¿Qué más sabemos? Demet ha expresado el profundo respeto que profesa por Can, tanto como actor como persona. Ha comentado abiertamente que ambos han evolucionado y crecido profesionalmente a lo largo de los años, y que se alegran sinceramente del éxito individual del otro. Esta es una señal inequívoca de madurez y de que cualquier posible resentimiento o desencuentro del pasado, si es que existió, ha quedado relegado al olvido. Las comparaciones con Erkenzicus son, por supuesto, inevitables y esperables, pero ella parece estar completamente dispuesta a permitir que el futuro les depare nuevas historias, nuevas oportunidades y nuevos desafíos. Y aquí es donde entra la parte más intrigante y especulativa: ¿qué pasa por la mente y el corazón de Can Yaman ante estas declaraciones? Hasta el momento Can no se ha pronunciado de manera tan directa y explícita sobre la posibilidad de un reencuentro profesional con Demet. Sin embargo, dada la magnitud y el impacto mediático de las palabras de ella, es altamente probable que también haya sido consultado. Siendo Can un actor de un carisma arrollador y poseedor de una base de fans inmensa y leal, su opinión al respecto será, sin duda alguna, crucial. La pelota, en cierto sentido, también está ahora en su tejado. La prensa turca y los medios de entretenimiento en general han reaccionado con un entusiasmo desbordante a las declaraciones de Demet. Los titulares hablan de la puerta abierta al regreso de la pareja soñada, de la confirmación de que la magia sigue intacta y latente. Y seamos sinceros, esa pareja logró conquistar nuestros corazones, enamorarnos a todos. La dinámica entre Sanem y Can fue algo verdaderamente especial, una historia de amor que nos hizo suspirar de emoción, reír a carcajadas y llorar de sentimiento. Volver a presenciar esa complicidad en la pantalla sería, para incontables admiradores, un regalo inestimable. Pero, ¿qué tipo de proyecto podría ser este tan anhelado?
¿Sería una comedia romántica, siguiendo la estela de Erkencikus, o se aventurarían a explorar otros géneros y registros? Demet ha mencionado un proyecto adecuado. Esto nos da a entender que no se trata de algo improvisado o de baja calidad, sino de algo que verdaderamente valga la pena, que represente un nuevo desafío estimulante para ambos y que esté a la altura de las elevadas expectativas de sus fans. Podría ser una serie dramática de gran impacto, una película que conmueva al público, o incluso un proyecto más arriesgado y experimental. Lo emocionante y cautivador de todo esto reside precisamente en la incógnita, en la promesa de lo desconocido. Lo que está absolutamente claro es que la conexión entre Demet Özdemir y Can Yaman trascendió las froncones de la pantalla. Su química era tan palpable, tan eléctrica, que alimentó la imaginación y los sueños de millones de espectadores en cada rincón del planeta. Y aunque sus caminos profesionales se hayan bifurcado y hayan seguido rumbos distintos, la idea de un reencuentro profesional ha permanecido vívida en el imaginario colectivo, constantemente alimentada por la nostalgia y el profundo deseo de revivir esa magia incomparable. Ahora, con las declaraciones sinceras y optimistas de Demet, esa posibilidad se ha vuelto tangible, ha cobrado una nueva dimensión. En resumen, Demet Özdemir ha demostrado una increíble honestidad y apertura sobre su relación profesional con Can Yaman. Ha dejado meridianamente claro que no existen rencores, que hay un respeto mutuo profundo, y que si surge la oportunidad de un proyecto verdaderamente adecuado y prometedor, estaría más que dispuesta y entusiasmada por volver a trabajar con él. Esto ha desatado una auténtica ola de entusiasmo y esperanza entre sus seguidores, y ha abierto de par en par las puertas a innumerables especulaciones sobre los posibles proyectos futuros que podrían unir sus talentos. La pregunta crucial que flota en el aire ahora es: ¿será esta declaración el preludio de un regreso triunfal de la pareja que conquistó el mundo entero? El tiempo, como siempre, será el gran juez y nos revelará la respuesta. Pero lo que es innegable y seguro, es que la chispa entre ellos, al menos en el ámbito profesional, está lejos, muy lejos de haberse extinguido. Así que, ¿qué piensan ustedes sobre todo esto? ¿Les gustaría ver a Demet Özdemir y Can Yaman juntos de nuevo en un proyecto cinematográfico o televisivo? ¿En qué tipo de historia creen ustedes que funcionarían mejor, que podrían desplegar su magia de nuevo? Dejen sus opiniones, sus reflexiones y sus ideas en la sección de comentarios aquí abajo, porque nos encanta leerlos, interactuar con ustedes y debatir apasionadamente sobre estos temas que tanto nos mueven. Y si han disfrutado de este vídeo y desean mantenerse al día con todas las novedades, los escándalos, las sorpresas y las noticias más jugosas del mundo del entretenimiento, no olviden darle un buen me gusta a este vídeo, compartirlo con todos sus amigos y conocidos que también son fervientes fans de estos carismáticos actores, y por supuesto suscribirse a nuestro canal para no perderse absolutamente nada. Nos vemos en el próximo vídeo, llenos de más sorpresas y análisis. Un abrazo enorme para todos.